Felicidades, si estás aquí es porque has pagado el paquete premium, entonces podrás disfrutar de los podcasts de ahora en adelante sin cortes comerciales, más contenido por tan solo 99 centavos de dólar. Una gran inversión, ¿no crees? Hola, bienvenidos a Leyes sobre Papel. Esta es una nueva emisión y trataremos temas muy importantes. Iniciemos. Perfecto, hablaremos acerca del contrato, además de qué elementos contiene, cuáles son los requisitos que necesita y cuál es su clasificación. Para eso, presento a mis aliados en esta misión. Acompáñenos. Hola, yo soy Héctor Alejandro Gil Sandoval. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel. Hola, yo soy Brian Hebreo Rodríguez. Perfecto, como nuestro tema está enfocado en hechos y actos jurídicos, partiremos de aquí. Hay hechos de la naturaleza como son los terremotos, las trombas, incendios, inundaciones, entre otras que son bien de la naturaleza. Pero también existen hechos del hombre que son el homicidio, el otro homicidio conocido como el matrimonio, claro, y a otra bronca más el testamento. Nena, ¿sigues aferrada en ser la señora de Montgomery Burns? ¿No preferirías ser la señora de Abel Simpson? No. De ninguno de los dos. ¡Ah, sí, señor! ¡Es suficiente para mí! Se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto? Pues de ahí la explicación de que es el contrato y el convenio como acto jurídico. ¿Qué? Me permito interrumpirlos, soy Juan, y los apoyaré en algunas ocasiones, como en este caso, el contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativos, es decir, solo para los contratantes y sus causahabientes. Puede tener prestaciones de dar, hacer y no hacer. ¿Y el convenio? El convenio es un acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen o transfieren derechos y obligaciones. ¿Derechos y obligaciones? Sí, como lo estás escuchando. Como bien lo dice Lemus García Raúl en el libro de Derecho Romano, la obligación es como un vínculo en virtud en el cual una persona llamada deudor se encuentra obligada jurídicamente con un denominado acreedor al realizar una prestación de dar. Ahora que hemos conocido estos conceptos, entenderemos aún más lo que es la obligación. Pero hay quienes se imponen a obligaciones por su propia voluntad y le otorga facultades a otro para exigir que se cumpla. Eso es denominado como declaración unilateral de la voluntad, ¿verdad? Así es, como bien se explicó. Ahora entiendo todo. Bueno, se ha escuchado la palabra consentimiento dentro de este tema. ¿Se sabe a qué se refiere? Se sabe que es la voluntad expresada de las partes para celebrar un contrato. Y así es como le damos la explicación de lo que ya mencionamos. A continuación, mencionaremos cuántos y cuáles son los requisitos de validez de un contrato. Miren, los principales elementos de validez son 4, los cuales se deben de contener para que no sean afectados. Que por cierto deben existir y darse para la formación del contrato. 1. La capacidad. Como lo menciona el artículo 1798 del Código Civil, es la facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo en cuenta la capacidad de goce y ejercicio en persona física, opción de representante legal y en persona moral obligatorio del representante legal. 2. Forma. Según el artículo 1832 del Código Civil Federal, es la exteriorización de la voluntad de acuerdo a la ley, que son escritos o electrónicos.
El tercero es la ausencia de vicios, según el artículo 1812 al 1823 del Código Civil Federal. Dice que el consentimiento no debe ser válido si sufre un daño, si se da por error, arrancado por violencia, sorprendido por el dolo o mala fe. El cuarto es error de hecho o de derecho. Este invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de cualquiera de los que contratan. Y por cierto, no se olviden de recalcar que los ya mencionados son los principales, pero no los únicos. Existen otros que son tomados en cuenta y son el error de cálculo, que solo da lugar a la rectificación, puesto que es entregado lo que es solicitado. La violencia, que hay violencia cuando se emplea fuerza física moral, amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o parte de bienes o contratantes. Temor reverencial. Como lo explica el artículo 1820, el temor reverencial es solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. No basta para viciar el consentimiento. Por ejemplo, el miedo que se tiene de no caerle bien al presidente o al cura. Y por último encontramos la licitud. Según el artículo 2225 del Código Civil Federal, es cuando el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes del orden público y todo lo relacionado con violencia. Bueno, ahora hablaremos sobre la clasificación de los contratos. ¿Hay clasificación sobre eso? Claro que sí, la clasificación de los contratos según la doctrina son preliminares, unilaterales, bilaterales, principales, accesorios, conmutativos, aleatorios, onerosos, gratuitos, instantáneos, entre otros. ¿Y habrá más? Sí, pero digamos que son los más importantes que hablan en la clasificación. ¿Nos podrías explicar los conceptos de alguno de esos subtemas? Claro que sí, los preliminares son aquellos cuyo objetivo es la celebración de un contrato a futuro, es decir, que es una promesa de contrato. Conmutativos son aquellos cuyos alcances se conocen por los contratantes desde su celebración. ¿A qué te refieres en el último concepto? Solo tiene hasta cierto punto para disfrutar el contrato y que los contratantes conozcan su alcance. Creo que este punto está conectado o enlazado con otro que se llama principales. Creo que estás equivocado, compañero. ¿Por qué lo dices? Porque los principales son aquellos que subsisten por sí mismos sin necesidad de otro contrato para su perfeccionamiento. Exacto, se puede hacer un contrato sin necesidad de un contrato formal. Oh, ahora entiendo. Creo que en lugar de principales quería referirte a accesorios. Creo que sí. ¿Qué nos dice ese concepto, compañero? ¿Nos los podrías explicar? Claro, por supuesto, en concreto son aquellos que dependen de un contrato para su existir o perfeccionamiento, mejor dicho. Un contrato de principales, como nos dice, no necesita de un contrato formal para existir. ¿Podría ser un matrimonio? Sí, exacto. Es un buen ejemplo. Y en un contrato de accesorios, un ejemplo sería al momento de adquirir una casa o un auto. Correcto, compañera. Dentro de la clasificación de los contratos, ¿entran los contratos de transmisión de dominio? ¿Transmisión de dominio? Sí, aquí entra la adquisiciones, ventas y ese estilo de cosas. ¿Podría ser una compraventa? Sí, efectivamente. La compraventa es el contrato por el cual una persona es llamada vendedor. Se obliga a traer a otra llamada comprador a la propiedad de una cosa o un derecho y a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero. Entonces, ¿quieres decir que es cuando una persona le vende a otra un bien mueble o inmueble, ¿no? Sí, pero no olvides que al otorgarle el bien se tiene que pagar por ello una cierta cantidad de dinero que propone o más bien que ofrece el vendedor por el bien. Exactamente, pero hay veces que al momento que realicen la compraventa, hay personas que solamente ocupan el contratos principales y de accesorios como lo explicamos hace un momento.
¿Te refieres a que luego al momento de realizar la compraventa, las personas con solo otorgar el bien y que ya se haya pagado sin necesidad de contrato formal es considerado como compraventa? Sí, pero muchas personas para estar más seguros y que sea legal la compraventa y que no le sacan una tranza el vendedor o comprador. Lo hacen para más seguridad, ¿no? Sí, exacto. Pero los contratos de transmisión no solo son las compraventas. Hay muchos contratos diferentes en donde se traspasa un bien de una persona a otra. ¿Podrías darnos ejemplos de esos contratos? Por supuesto, un contrato podría ser la permuta, la donación y entre otros. ¿Qué tiene en común cada contrato? En que se transfieren bienes, como por ejemplo en el contrato por permuta, por lo que tengo entendido es el contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa a cambio de otra. ¿Te refieres a un trueque? Algo así. ¿Se tiene que firmar el documento para el cambio? Pienso que para que sea más formal, creo que sí. Oh, ya veo. ¿Y en los otros contratos que diste de ejemplo también se tienen que firmar documentos? En la donación en mutuo es más preferible hacer contratos, porque en el caso de la donación, si se hace a una empresa y el día de mañana la empresa quiere hacer algo con las donaciones, y si no está el contrato donde se firmó, las personas que se creerán dueños de ellos no dejarán tomar el bien. Sí, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre la compraventa y la donación? Si en ambos se transfieren bienes muebles e inmuebles. Sí, se transfieren bienes como dices, pero en la donación no se pide que le paguen al donador por donar su bien o dinero. Eso es criterio de cada persona y no hay necesidad de pagar porque ya no será donación. Oh, ya veo. Pero ¿qué características tiene la donación? Las partes de este contrato se llama donante, quien da, y donatario, quien recibe. ¿Cuál es el elemento de este contrato? Los elementos de este contrato son los siguientes: transmisión del dominio, bienes no futuros, materia del contrato y transmisión gratuita de los mismos. Vaya, qué interesante, pero por cierto, ¿qué significa el contrato de mutuo? Ya que estuvimos hablando de los otros contratos, me llamó mucho la atención. Ahorita que lo dices, no comentamos nada de ese contrato. Yo sé la definición. Es un contrato por el cual una persona es llamada mutuante, se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras fungibles a otro llamado mutuario, quien se obliga a devolver otro, tanto de la misma especie y calidad. Disculpa que interrumpa, compañera, pero no la entendí muy bien por la palabra fungible. ¿Me lo podrías explicar? Claro que sí. Fungible significa bienes que se deterioran o se destruyen al ser utilizados. Creo que esto se ve al momento de rentar un auto, ¿no? Pero, ¿cómo está eso? Mira, al momento de rentar un auto, se tiene que regresar en las mismas condiciones. Si la persona dañó el auto por el uso, me imagino que tiene que devolver el auto en las mismas condiciones, porque si viene dañado tendrá que comprar otro nuevo para dárselo al dueño, quien le rentó el auto. Exacto, pero no es solo entregarle otro auto, también puede darle un efectivo a la persona. ¿Quieres decir que se puede saldar esa deuda por medio de efectivo o simplemente comprando el bien mueble y entregándoselo? Sí, efectivamente, compañero. ¿Este tipo de contrato tiene elementos para identificarse? Por supuesto, los elementos de este contrato son transferencias del dominio de bienes, que dicha transferencia sea gratuita, que los bienes sean consumibles y que se restituyan por otros de la misma especie, calidad y cantidad.
Ahora entiendo todo por el concepto que nos proporcionaste. Es la clasificación también está en el punto de los contratos de transmisión de uso. En este tema creo que son pocos contratos que van enlazados, ¿no es así? Sí, estás en lo correcto. ¿Cuáles son esos contratos a los que te refieres? Si estoy en lo correcto, son el comodato y arrendamiento. ¿Comodato? Jamás lo había escuchado. Un comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrata la obligación de restituirla individualmente. ¿El arrendamiento es similar al comodato? Pues no del todo. En el comodato es gratuito, en el arrendamiento tienes que pagar por el goce de una cosa. Sí, efectivamente, el arrendamiento es el contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Entonces solo lo que cambia es que uno es gratuito y otra tienes que pagar para que puedas usar algo. Sí, estás en lo correcto. Esa es la diferencia entre el comodato y el arrendamiento. ¿Y tienen características similares? Pues podría ser que solo adquiere una cosa. Pero por otra característica que tienen los dos es que ambos no firman por bienes no fungibles. Vaya, ahora lo comprendo. Son bastante similares los contratos de transmisión de uso y los contratos de transmisión de dominio. Tal vez un poco. Todo está conectado. Tiene mucho sentido. Ya que estamos con los contratos, ¿alguien me puede decir qué significado tiene el contrato de custodia? Este contrato se divide en dos, en depósito y elementos. Tengo entendido que el depósito es un contrato bilateral, por el cual una persona llamada depositario se obliga hacia otra llamada depositante a recibir una cosa. Claro, esto tiene mucho sentido. ¿Y el elemento qué significa? Pues son las obligaciones que tiene el depositario de recibir la cosa y guardarla, por supuesto. Un ejemplo sería con el ganado, ¿no? Tal vez yo me voy de viaje y necesito que alguien me los custodie, que les dé de comer y todas las necesidades que tengan. Claro, igual esto puede pasar con un objeto material. La verdad, qué sencillo es esto de entender y más con ese tipo de ejemplos. Yo tengo una duda. ¿Qué es el contrato de prestación de servicios? Este tema es súper larguísimo, pero te ayudaremos a entenderlo. Por lo que me enseñaron en la clase de Derecho, se divide en lo siguiente mandato, elementos, mandante y mandatorio. Un mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra los actos jurídicos que éste le encarga según el artículo 2456 del Código Civil. Según yo, los elementos son la ejecución de actos jurídicos, ya que ésta sea por cuenta de otro o aceptación del contratante por parte del mandatario. El mandante es aquel que confía a otra persona su representación social. Por último, el mandatorio, que es la persona que acepta el demandante representarlo personalmente. ¿Qué es el depósito voluntario? Pues el depósito voluntario es cuando el depositante se ve exento de elementos de presión y a la hora de decidir si constituye o no al depositante. Qué fácil de entender, ¿verdad? Hace tiempo leí en un periódico algo sobre prestación de servicios. ¿Sabes qué es eso? Pues tengo entendido que este servicio comprende el servicio doméstico, el servicio a precio alzado y el aprendizaje. Claro, de hecho los servicios profesionales están reglamentados en la ley civil. Escuché que dijiste algo sobre precio alzado. ¿Qué es eso?
El contrato de obras a precio alzado es aquel en el que se utiliza el servicio de una persona por todo el tiempo indispensable a la construcción de una obra a cambio de sus servicios. Claro, en el caso de una obra se pagará al entregarse esta, salvo convenio el contrario. Suele pasar que después de terminar la construcción te pidan más dinero. Esto es incorrecto, ya que esto llevó a cabo un contrato. Aunque le paga solo le alcanzó para el pago de materiales, esta persona no tiene derecho a pedir un aumento de paga. Por una parte, esto es bueno, ya que muchas personas que se dedican a las obras hacen este tipo de cosas, solo para transarse el dinero. Ya que estamos hablando de servicios, hace tiempo renté una habitación de lujo en un hotel de Chilac y renté un avión para llegar a su aeropuerto de lujo. ¿Cómo se le llama a este contrato? Se le llama contrato de hospedaje. Según yo, este contrato es el cual se obliga a transportar, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, ya sea por tierra, agua o aire, según el artículo 2646 del Código Civil. En este caso se podría transportar a personas, animales y mercancías. Ya que estamos en este tema, ¿alguien sabe qué es el contrato de gestión colectiva? Es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen esfuerzos y recursos para un fin común lícito. Esto puede ser como una fundación. Así es, como por ejemplo una de las más conocidas es el Teletón, que se encarga de ayudar a las personas con alguna discapacidad, según. Sin embargo, existe algo a lo que le llamamos contratos de garantía. ¿Qué son los contratos de garantía? En su sentido más simple, se puede decir que son contratos accesorios que se suscriben para garantizar el cumplimiento de un contrato principal. Así lo enumera el artículo 2710. Con el único requerimiento de que la prestación principal sea posible, lícita y determinada o determinable. ¿Y si el contrato principal no cubre esas características? Bueno, es simple, ambos contratos son nulos, así que solo se exige cuando la presentación principal no se cumple. ¿Y cuáles son sus principales modalidades? Son tres: la fianza, la hipoteca y la preventa. ¿Qué es la fianza? Es una garantía prestada por el cumplimiento de una obligación. Esta debe otorgarse de manera escrita, tal cual lo dice el artículo 2748. Y si es una fianza judicial, se debe presentar ante un juez o un tribunal. Artículo 2749. Claro, como por ejemplo cuando un criminal es atrapado y éste es capaz de evitar ir a la cárcel por medio de un contrato de fianza. Este le debe al Poder Judicial una cierta cantidad de dinero, que al ser extinta, es decir, al haber pagado la deuda de la fianza, este queda libre. Sí, así podría decirse que pagó su deuda con la sociedad. Sí, también existen otros tipos de fianza como tal. También existe un vínculo entre fiadores y acreedores, que bien se basan en el Código Civil para celebrar sus contratos. A veces, en caso de algunas excepciones dadas por el acreedor, deben aclararse ante un juez y también informar al fiador, como lo dice el artículo 2752 del Código Civil. ¿Y el contrato de prenda qué es? El contrato de prenda es también un accesorio en el cual el deudor o tercero entregan una cosa mueble para garantizar el pago de dicha prestación, según el artículo 2814 del Código Civil. Tal cual como mi mamá, cuando va a empeñar al Monte de Piedad sus electrodomésticos para completar para las necesidades básicas de la casa. Exactamente. Tiene unas características. Debe entregarse al contrato escrito para ambas partes y a veces el empeño puede darse como garantía de obligaciones futuras, así como deudas en un futuro, pudiendo el acreedor usar esta prenda según el acuerdo.
Ah, sí, como cuando mi tío le pidió a mi padre dinero prestado. Mi tío le dejó su camioneta en garantía y mi padre la usaba para ir a la escuela por nosotros. Esto es el artículo 2820. Claro, siempre y cuando sea un bien ajeno al deudor. Si así fuese, el contrato sería nulo y hasta podría ser acusado de mala fe o dolo. Así lo enumera el artículo 2824. Y bien, ¿cuándo queda extinto este tipo de contrato? Ah, pues esto queda extinto al cumplir con la obligación del pago de la deuda u obligación con el fiador. Y este, a su vez, entrega la posesión del bien o cosa, ya sea directa o jurídicamente. ¿Y qué pasaría si yo quisiera dar mi casa como garantía? Bueno, a eso se le llama hipoteca. Es un bien inmueble que bien es tomado por un acreedor, desde la base de la propiedad hasta los accesos, como dice el artículo 2890. En realidad eso es muy relevante. ¿Puedes explicarlo más? Sí, mira, se puede hipotecar fábricas industriales, comercios, industrias agrícolas, que bien incluyen las concesiones hasta el dinero en casa de dicho edificio, así como lo aclara el artículo 2891 del Código Civil. Además de que la hipoteca puede recaer en un bien heredado, es decir, si tu casa es heredada por tus padres a ti, también puede recaer como parte de una hipoteca. Artículo 2896. En este caso, tú tendrías siempre en posesión el bien, y no como el caso de prenda que estaría en poder del fiador o de un tercero. Hablando de casas y propiedades, ¿qué son los contratos de adhesión? Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, un contrato de adhesión es un documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición o prestación de un producto o servicio. Tal cual los servicios de luz o de agua que ocupamos diariamente. Al igual que los contratos de renta vitalicia existen. ¿Cuáles son? En ellos el deudor se compromete a pagar una pensión periódicamente a una o más personas predeterminadas. Artículo 2774. Normalmente estos son usados por aseguradoras, en las cuales se paga en vida para tener un servicio de seguro, ya sea para los hijos o la esposa, o algunas instituciones que otorgue créditos. Igualmente, existen los contratos de asociación y sociedades. Son grupos de personas que constituyen organismos con bienes propios y a las que se les da una categoría de sujetos jurídicos. Algunos dados económicamente u otros que no, es decir, con un fin de lucro, todo por igual presentan un contrato de sociedad en el cual se reparta derechos y obligaciones según sus acuerdos. Hace unos días fuimos mis amigos y yo a un casino a apostar, y uno de ellos perdió todo a causa de perder en un juego de azar. ¿Los dueños del casino tenían el derecho de despojarlo de sus pertenencias? Sí y no. Lo que sucede cuando se juega en lugares así de futuro incierto, es decir, que no se sabe qué es lo que pasará, ya sea ganar o perder, que también se puede desconocer las cargas y los derechos, ya sea un juego aleatorio. En pocas palabras, sí es legal y se le llama contratos aleatorios. Asimismo, están los de compras de esperanza, según el artículo 2792 del Código Civil. Sí, en el pueblo del que soy originario se da mucho esto. Los campesinos que se dedican a la agricultura constantemente, sus clientes suelen pagar por adelantado la producción del café, aceptando el riesgo de que éstas no den resultados esperados, así también incierto como el caso anterior. Bueno, y a todo esto de los contratos, ¿qué pasa si no se cumple con lo estipulado en los contratos? Ya que el contrato otorga derechos y obligaciones de no ser cumplidas, estas tienen consecuencias por alguna de las dos partes. Así como la demanda por incumplimiento, la persona que se considera perjudicada demanda a la otra.
Las razones son simples: el incumplimiento de las cláusulas acordadas en el contrato celebrado con anterioridad por ambas partes. ¿Estas demandas tienen categorías? El dolo se puede presentar tan simple, por ejemplo, prometer la transferencia de un bien cuando se sabe que no se tiene con qué pagar. Que es muy distinta de la negligencia, es decir, que si se tenía intención de pagar o dar algo a cambio, pero por descuido o por alguna otra razón no es completado por alguna de las partes. Para concluir, podemos decir que es indudable que como persona física y o moral nos apeguemos a las leyes que regulan la justicia en la sociedad. Este consentimiento sobre los contratos evitará una serie de problemas que acarrean el no saber celebrarlos. Pueden ser tan vitales para nuestra economía y patrimonio. Una mala ejecución puede llevarnos a una pérdida total e irreversible como mexicano y ciudadano poblano. Es impredecible para todos aprender del tema independientemente de nuestra ocupación, clase social o género.